Bueno, para empezar con todo, vamos a poner las cosas en perspectiva. Piensen en esto por un segundo. ¿Cuál creen que es el material que más utilizamos los seres humanos en todo el mundo? Tal vez piensen en el plástico, en el acero. Pues no. Después del agua, el material más consumido en todo el planeta es el concreto. Y el ingrediente clave del concreto es, ¿adivinaron?, el cemento. Es una locura cuando te detienes a pensarlo. Literalmente, el mundo moderno está construido, pegado y sostenido por este polvo mágico. Cada año, la humanidad produce miles de millones de toneladas de cemento. ¡Miles de millones! Es una cantidad tan absurdamente grande que es difícil de imaginar. Para que se den una idea, es como si cada persona en el planeta usara varios sacos de cemento al año. Desde el edificio más alto de Dubái hasta la banqueta de la tiendita de la esquina en tu colonia, todo lleva cemento. Es la columna vertebral de nuestra civilización. El esqueleto silencioso que soporta nuestro estilo de vida. Y no es solo para construir edificios. Piensen en las presas que nos dan electricidad y agua, los túneles que atraviesan montañas, los aeropuertos de donde despegamos hacia nuevas aventuras, los cimientos de sus propias casas que los mantienen seguros. Todo, absolutamente todo, depende de la resistencia y versatilidad de este material. Es tan omnipresente que se ha vuelto invisible para nosotros, lo damos por sentado. Pero esa es la gracia de estas exploraciones, ¿no? Poner el foco en lo cotidiano para descubrir lo extraordinario que se esconde a simple vista. Nos hemos acostumbrado tanto a ver este color gris por todas partes, que hemos olvidado la increíble proeza de ingeniería y química que representa. Así que la próxima vez que caminen por la calle, miren a su alrededor y piensen, ¡wow! Estoy rodeado por el segundo material más usado del mundo. ¡Qué dato, eh! Ahora, aquí viene una confusión muy común. Mucha gente, cuando piensa en cemento antiguo, se va directo a los romanos y su increíble panteón. Y sí, los romanos eran unos genios constructores y tenían su propia versión de un concreto súper duradero. De eso hablaremos más adelante porque es un misterio fascinante. Pero el cemento que usamos hoy, el que conocemos como cemento Portland, en realidad es una invención mucho más reciente. Nos tenemos que ir al siglo XIX. El crédito se lo lleva un albañil inglés llamado Joseph Aspdin. Este señor, allá por 1824, estaba experimentando en su cocina, como todo buen inventor. Mezclaba piedra caliza y arcilla, las calentaba en su estufa y luego molía el resultado hasta hacerlo un polvo fino. Se dio cuenta de que al mezclar este polvo con agua y arena, se creaba un mortero súper resistente, mucho más que los que se usaban en la época. Un verdadero visionario el señor Aspdin. Le puso cemento Portland porque el color de la piedra artificial que se formaba le recordaba a la piedra de Portland, una piedra muy famosa y utilizada en la construcción en Inglaterra. Pura estrategia de marketing del siglo XIX. Lo que no sabía Aspdin es que su invento casero iba a ser el catalizador de una revolución. La revolución industrial estaba en pleno apogeo y necesitaba materiales más fuertes, más rápidos y más versátiles para construir las fábricas, los puentes de ferrocarril y las ciudades que estaban explotando en tamaño. Y así, el cemento Portland se convirtió en la estrella del rock de la construcción. De repente, se podían construir estructuras más altas, más audaces y más duraderas que nunca. Fue un cambio de juego total. La capacidad de producir este material en masa y de forma consistente permitió que la arquitectura y la ingeniería civil dieran un salto cuántico. Así que, aunque los romanos fueron pioneros, el cemento que sostiene nuestro mundo moderno es un invento de la era victoriana. ¡Qué loco!, ¿no? A ver, momento de una aclaración importantísima. Porque aquí es donde muchos nos confundimos, y es normal. Usamos las palabras cemento y concreto como si fueran la misma cosa, pero no lo son. Es como confundir la harina con el pastel. Uno es un ingrediente esencial, el otro es el resultado final. Y hoy vamos a dejarlo claro de una vez por todas para que puedan corregir a sus amigos y quedar como todos unos expertos. El cemento, mis queridos curiosos, es el polvo fino que viene en los sacos. Es un aglutinante, un pegamento por así decirlo. Por sí solo no es súper fuerte. Su magia ocurre cuando se activa. Es el ingrediente activo.
el que tiene la química poderosa que hace que todo se una. Piensen en él como el café molido antes de que le eches agua. Es el potencial puro esperando a ser liberado. Entonces, ¿qué es el concreto? El concreto, u hormigón como le dicen en otros países, es la mezcla final. Es lo que obtenemos cuando combinamos el cemento con agua y agregados. ¿Y qué son los agregados? Pues arena y grava, básicamente. Así que la receta del concreto es cemento, el pegamento, más agua, el activador, más agregados. El relleno que le da cuerpo y volumen. ¡Voilá! Tienes concreto, la piedra artificial más famosa del mundo. Así que cuando ven una banqueta, una columna o un muro, no están viendo cemento, están viendo concreto. El cemento es solo uno de sus componentes, aunque sea el más crucial. Es una diferencia sutil pero fundamental. El cemento es el alma, el concreto es el cuerpo. Es por esta confusión que a veces escuchamos un camión de cemento, cuando en realidad es un camión revolvedor de concreto. Ahora ya lo saben. Dato para romper el hielo en la próxima reunión. Ok, ya establecimos que usamos cemento hasta para aventar para arriba. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante en estos tiempos. ¿Qué pasa con todo ese concreto cuando se demuele un edificio? ¿Se va todo a la basura? ¿Genera montañas y montañas de escombros? Pues, durante mucho tiempo, la respuesta fue sí. Pero, buenas noticias. La industria se está poniendo las pilas y el cemento, o más bien el concreto, puede ser reciclado. Así es, tiene una segunda vida. El proceso es bastante ingenioso. Cuando se derriba una estructura de concreto, en lugar de simplemente tirarlo a un vertedero, esos grandes trozos de escombros se transportan a una planta de tratamiento especial. Allí, unas trituradoras gigantes, que parecen salidas de una película de monstruos, muelen los pedazos de concreto hasta reducirlos a tamaños más pequeños. Es un proceso ruidoso y polvoriento, pero vale totalmente la pena. Este material triturado, conocido como agregado de concreto reciclado, se puede usar para reemplazar una parte de la arena y la grava virgen en la nueva mezcla de concreto. Es genial. Esto no solo reduce la cantidad de desechos que terminan en los vertederos, sino que también disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales de canteras y ríos. Así que tiene un doble beneficio para el medio ambiente. Se reduce la basura y se conservan los recursos naturales. Aunque todavía no es una práctica universal y tiene sus desafíos técnicos, cada vez más proyectos de construcción están incorporando concreto reciclado. Se usa para hacer bases de carreteras, rellenos e incluso en nuevos elementos estructurales. Es un paso gigante hacia una construcción más sostenible, una economía circular aplicada a los ladrillos y al mortero. Así que la próxima vez que vean una demolición, piensen que esos escombros podrían ser los cimientos de un futuro edificio ecológico. Pura onda verde. Prepárense para un poco de magia química, amigos. Aquí va uno de los superpoderes más impresionantes del cemento. Puede fraguar, o sea, endurecerse, incluso estando completamente sumergido en agua. Piensen en ello. La mayoría de los pegamentos o materiales que conocemos necesitan secarse al aire para endurecer. Si los mojas, se arruinan. Pero el cemento es un rebelde, juega con sus propias reglas. ¿Cómo es posible esto? No es magia, es ciencia. El endurecimiento del cemento no es un proceso de secado, como muchos creen. No se trata de que el agua se evapore. Todo lo contrario, es una reacción química llamada hidratación. Cuando las partículas de cemento entran en contacto con el agua, se desencadena una serie de reacciones complejas que forman nuevos compuestos, unos cristales microscópicos que se entrelazan y se unen entre sí, creando una matriz sólida y resistente. El agua no es algo que se tenga que ir, es un ingrediente activo y necesario para la reacción. Esta propiedad es absolutamente fundamental para muchísimas obras de ingeniería que de otra manera serían imposibles. ¿Cómo creen que se construyen los pilares de los puentes que cruzan ríos enormes? ¿O los cimientos de las plataformas petroleras en medio del océano? ¿O los muros de los puertos y los diques? Exacto. Se utiliza concreto que se vierte directamente bajo el agua. Los buzos guían las mangueras y el concreto fluye, desplaza el agua y comienza su proceso de hidratación allí mismo, en las profundidades. Es una danza fascinante entre la química y la ingeniería. Gracias a esta increíble capacidad, podemos construir estructuras seguras y duraderas en los entornos más hostiles. La próxima vez que crucen un puente sobre un río,
Miren hacia abajo, a esos pilares que se hunden en el agua, y recuerden que no se secaron al aire, sino que se forjaron en una reacción química silenciosa bajo la corriente. El cemento es un verdadero alquimista. Bueno, hemos hablado de las maravillas del cemento, pero como en toda buena historia, también hay un lado oscuro, un precio que pagar. Y en el caso del cemento, el precio es ambiental y es bastante alto. Hay que hablarlo, es importante ser conscientes. La producción de cemento es una de las fuentes industriales más grandes de emisiones de dióxido de carbono, CO2, en todo el mundo. De hecho, se estima que es responsable de alrededor del 8% de las emisiones globales de CO2, 8%. Es una cifra enorme. ¿Y de dónde viene todo ese CO2? El problema tiene dos partes. La primera es el calor. Para producir el clinker, que es el componente principal del cemento Portland, se necesita calentar la piedra caliza y la arcilla en hornos gigantes a temperaturas altísimas, más de 1400 grados Celsius. Es más caliente que la lava de un volcán. Mantener esos hornos encendidos requiere quemar una cantidad masiva de combustibles fósiles, lo que libera toneladas de CO2. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, y la más complicada de resolver, es un proceso químico llamado calcinación. La piedra caliza es, químicamente, carbonato de calcio. Cuando la calientas a esas temperaturas extremas, su estructura química se rompe y libera uno de sus átomos de carbono en forma de CO2. Este proceso es inherente a la química de la producción de cemento. Así que, incluso si usáramos energía 100% limpia para calentar los hornos, la propia materia prima seguiría liberando CO2. La buena noticia es que la industria y los científicos están trabajando a toda máquina para encontrar soluciones. Se están desarrollando cementos verdes que requieren menos calor o que usan materiales diferentes a la piedra caliza. También se investigan tecnologías para capturar el CO2, liberado y almacenarlo o reutilizarlo. Es una carrera contra el tiempo para hacer que el material que construye nuestro mundo no contribuya a destruirlo. Un desafío gigantesco, pero crucial para nuestro futuro. Así como no usarías los mismos zapatos para ir a una boda que para escalar una montaña en la construcción, no se usa el mismo tipo de cemento para todo. Claro que no. El mundo del cemento es mucho más diverso de lo que parece. Existe toda una gama de cementos especializados, cada uno diseñado y formulado para cumplir una función específica. Es como una caja de herramientas, pero en lugar de llaves y desarmadores tienes diferentes tipos de polvos grises y a veces blancos. Por ejemplo, además del cemento Portland común que ya mencionamos, existe el cemento de fraguado rápido. Este es ideal para reparaciones urgentes o para trabajos en climas fríos, donde necesitas que el concreto endurezca antes de que se congele. Es como el cemento con prisa. También está el cemento resistente a los sulfatos, que es crucial para construir en zonas donde el suelo o el agua tienen altas concentraciones de sales, las cuales pueden comerse y deteriorar el concreto normal con el tiempo. Se usa mucho en alcantarillado y estructuras costeras. Luego tenemos el cemento blanco. Sí, cemento que no es gris. Se fabrica con materias primas muy puras bajas en óxido de hierro y manganeso, que son los que le dan el color grisáceo al cemento común. Este cemento blanco no solo se usa por estética para acabados arquitectónicos más bonitos o para hacer terrazos y mosaicos de colores vivos, sino que también es la base para crear otros cementos de colores al añadirle pigmentos. El cemento también puede ser un lienzo. Y la lista sigue. Cemento de bajo calor de hidratación para estructuras masivas, como presas donde el calor generado por la reacción química podría agrietar el concreto. Cemento expansivo que se hincha ligeramente al fraguar, para compensar la contracción. Cemento puzolánico que incorpora cenizas volcánicas para mayor durabilidad. Es un universo. Cada saco de cemento tiene una receta y un propósito, una solución de ingeniería para un problema específico. ¿Qué nivel de especialización? Ahora sí, viajemos en el tiempo al Imperio Romano. ¿Han visto el Panteón de Agripa en Roma? ¿O los acueductos que todavía se mantienen en pie después de 2 milenios? Es alucinante. Estas estructuras han soportado terremotos, inundaciones y el paso de 20 siglos, y siguen ahí, firmes. El secreto de su increíble longevidad reside en su concreto, el opus caementicium, una receta que los ingenieros modernos han estado estudiando durante décadas y que, en parte, sigue siendo un misterio. Los romanos no usaban cemento Portland, por supuesto.
Su receta era diferente. Mezclaban cal viva con ceniza volcánica, específicamente una ceniza de una región cerca de Nápoles llamada Pozzuoli, de ahí el término puzzolana. A esto le añadían trozos de roca o ladrillo. Lo que los científicos han descubierto recientemente es que esta combinación, especialmente la ceniza volcánica, creaba una reacción química única que hacía que el concreto fuera increíblemente resistente. Pero aquí viene lo más loco. Investigaciones recientes han revelado que el concreto romano parece tener una especie de poder de autocuración. Como Wolverine, pero en versión piedra. Los científicos encontraron unos pequeños trozos blancos en el concreto, que llamaron clastos de cal. Antes se pensaba que eran impurezas de una mala mezcla, pero ahora creen que los romanos los añadían a propósito. Cuando se forma una pequeña grieta en el concreto y entra agua, estos clastos de cal se disuelven y recristalizan, sellando la grieta desde adentro. Esta capacidad de autorrepararse es el santo grial de la ciencia de materiales moderna. Imaginen un concreto que se cura a sí mismo. Reduciría enormemente los costos de mantenimiento y aumentaría la vida útil de nuestras infraestructuras. Los romanos, sin laboratorios avanzados ni microscopios electrónicos, lograron algo que apenas estamos empezando a comprender. Es un testimonio de su increíble ingenio y observación. Un secreto de 2000 años que podría revolucionar la construcción del futuro. Simplemente épico. Si pensaban que ya lo habían visto todo sobre el cemento, agárrense, porque nos vamos a poner futuristas. ¿Qué tal si les digo que existen muros de concreto que dejan pasar la luz? No es broma. Se llama cemento translúcido o concreto translúcido. Es una de esas innovaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero que ya es una realidad y se está usando en proyectos arquitectónicos súper vanguardistas alrededor del mundo. La idea fue desarrollada por un arquitecto húngaro llamado Áron Losonczy, quien se preguntó si podría crear un material con la solidez del concreto, pero con la cualidad etérea de la luz. ¿Y cómo lo logró? La genialidad está en la mezcla. Durante el proceso de fabricación se incorporan miles y miles de fibras ópticas, muy delgadas, que se distribuyen de manera uniforme por toda la masa del concreto. Estas fibras actúan como pequeños túneles que transportan la luz de un lado al otro del bloque. El resultado es un material que a la distancia parece un bloque de concreto normal. Es sólido, es resistente, es gris. Pero cuando te acercas y hay una fuente de luz del otro lado, ocurre la magia. Puedes ver las siluetas, las sombras, los colores del otro lado, como si estuvieras viendo a través de un vidrio esmerilado pero con la textura y la fuerza del concreto. Es una fusión espectacular entre lo pesado y lo ligero, lo opaco y lo luminoso. Las aplicaciones son increíbles. Se ha usado para crear fachadas de edificios que se iluminan desde adentro por la noche, muros interiores que comparten la luz entre habitaciones sin sacrificar la privacidad, e incluso en pavements que pueden mostrar señales luminosas. Aunque sigue siendo un material caro y de nicho, nos muestra hacia dónde se dirige el futuro de los materiales de construcción. Ya no se trata solo de fuerza y funcionalidad, sino también de estética, de interacción con el entorno y de crear experiencias. El cemento del futuro será pura poesía. Para cerrar este viaje, hagamos un pequeño tour por el mundo para ver cómo el cemento, en su forma de concreto, ha dejado su huella en algunas de las obras más icónicas y reconocibles de la historia moderna. Estos no son solo edificios, son símbolos, postales que todos conocemos, y todos ellos le deben su existencia a nuestro protagonista de hoy. Empecemos por América. ¿Qué tal la presa Hoover en Estados Unidos? Una muralla colosal de concreto que domó al río Colorado. Se usó tanto concreto que, si se usara para hacer una carretera, podría darle la vuelta al mundo. Ahora crucemos el charco hacia Australia. La Ópera de Sydney, con sus famosas conchas o velas blancas que parecen flotar sobre el puerto. Esas formas curvas y audaces, que desafían la gravedad, solo fueron posibles gracias a la versatilidad del concreto armado. Cada una de esas velas está hecha de secciones prefabricadas de concreto, ensambladas como un rompecabezas gigante. Es un ícono mundial, una obra de arte hecha de concreto. Vámonos a Brasil. El Cristo Redentor en Río de Janeiro, esa imponente estatua que vigila la ciudad desde la cima del Corcovado. Está hecha de concreto armado y revestida con miles de pequeños triángulos de esteatita. Su estructura interna, ese esqueleto de concreto,
Es lo que le ha permitido resistir los vientos y las tormentas durante casi un siglo. Es un símbolo de fe y una proeza de la ingeniería, todo en uno. Y no podemos olvidar el Canal de Panamá, una de las maravillas de la ingeniería del mundo. Sus gigantescas esclusas, que suben y bajan barcos enormes, como si fueran de juguete, son estructuras masivas de concreto que han funcionado sin parar por más de 100 años. Desde presas monumentales hasta teatros de ópera esculturales y estatuas que tocan el cielo, el concreto ha sido el material que ha permitido a los arquitectos e ingenieros convertir sus sueños más locos en una realidad sólida y duradera. Un verdadero legado de cemento. Y así, mis cracks, llegamos al final de esta construcción de conocimiento. ¿A qué no volverán a ver una banqueta o un edificio de la misma manera? Es increíble todo lo que se esconde detrás de un simple polvo gris. Desde misterios romanos que aún nos desafían, hasta innovaciones futuristas que parecen de película. El cemento es mucho más que un material de construcción. Es un pilar de nuestra historia, un motor de nuestro presente y una pieza clave de nuestro futuro. Espero que se hayan divertido tanto como yo desenterrando estos datos y que se lleven algo nuevo. A mí me encanta hacer esto, encontrar lo extraordinario en lo ordinario y compartirlo con todos ustedes, que son la mejor comunidad. El mundo está lleno de historias fascinantes esperando a ser contadas, incluso en los lugares más inesperados como un saco de cemento. La curiosidad es el mejor pegamento para el conocimiento. Así que ya se la saben, si les gustó este viaje, si aprendieron algo nuevo y quieren seguir construyendo su mente con más ideas geniales, no se olviden de dejar su poderoso like. Revienten ese botón, y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Se vienen cosas muy chidas. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.